Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Inmobiliario TV. Hoy vamos a hablar de economía y de real estate. Cómo los principales indicadores de la economía van a evolucionar y cómo pueden repercutir en la actividad inmobiliaria y en la actividad de la construcción. Para eso convocamos y nos acompaña el licenciado Esteban Domecq, que es director de Invec Consulting. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Hola, José, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Te meto en una de las preocupaciones que tiene el sector. Hay dos cuestiones importantes, dos indicadores importantes que siempre se miran muy de cerca. El primero de ellos, inflación. ¿Cómo va a estar la inflación? ¿Va a estar cerca de lo que dice el gobierno, el 17%? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Va a estar más? Hay algunos economistas que hablan de que hay un 2% a partir de febrero y que ese 2% vino para quedarse. ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, nuestra expectativa se alinea bastante a lo que está pronosticando muchas de las consultoras. Es una inflación rondando entre el 20 y el 22%. Claramente venimos de un proceso inflacionario de más de 10 años y muy complejo, donde el año pasado puntualmente sufrimos todo lo que es la corrección de precios relativos que tuvo que encarar el programa económico del nuevo gobierno, lo cual ha complicado mucho y ha llevado por momentos a inflaciones anualizadas de más de 40 puntos. En ese sentido, creemos que la apuesta de este nuevo programa monetario con metas de inflación por parte del Banco Central ha sido bastante efectivo y vemos notoriamente un franco descenso de la tasa promedio de inflación mensual. En ese sentido, nuestra expectativa está, como te decía, muy en línea, en 20-21%, un poco alejado del 12-17% que tiene el Banco Central, pero vemos que hay una posibilidad de llevarlo a ese número en el anualizado punta a punta. Ahora, otro indicador importante que yo te diría que eso sí se mira con microscopio en el sector, el tipo de cambio. ¿Está barato el dólar ahora? Sí, el dólar claramente está barato. La expectativa es de que para fin de año esté un poco más barato aún. Anualizado un poco lo que está dando ROFEX a fin de año, que es un valor de 18,05, cuando uno anualiza la tasa de evaluación punta a punta está dando alrededor de 14%. Si eso lo comparamos con la inflación esperada acumulada entre 20 y 22%, nos está dando cuenta que de acá a fin de año probablemente el dólar se siga apreciando más, en razón de un 6, 7 u 8%, lo cual implicaría que para fin de año esté todavía un poco más barato. Y esto tiene que ver un poco con lo que es toda esta nueva economía que estamos viviendo, con unas tasas de interés en pesos reales positivas, y con todo lo que es también un poco el financiamiento del déficit por parte del Estado nacional, provincial y municipal, vía dólares, que entran muchos dólares al país y todo eso se ve después luego especificado. Y bueno, el blanqueo también impacta el blanqueo, también impacta la reactivación del sector agropecuario desde que empezó el año pasado. Así que son todos factores que antes no tenían, que hoy te están aportando dólares a la economía y por el otro lado no están todavía encontrando la demanda necesaria como para que esté equilibrado el mercado y acompañe el mismo ritmo que la inflación. O sea que lo más probable es que en este 2017 el ladrillo le gane al dólar, ¿puede ser? Es muy probable, sí. Ya lo hemos vivido en alguna fase del kirchnerismo, donde los pesos o los valores en peso de los materiales y demás corrían al 20, 30, 40 y el dólar corría al 15, 25, 35 por debajo y todo eso de alguna manera impactaba de manera positiva en los precios de las propiedades. Por el otro lado también, de alguna manera este incremento o esta apreciación del tipo de cambio real lo que probablemente implique sea un aumento del costo de la construcción en dólares, lo cual puede ser una señal preocupante para el sector. Claro, en la medida que lo convaliden después, digamos, ese costo se pueda convalidar con los valores de venta, digamos, habría que pensar que, digamos, que los valores actuales difícilmente caigan a futuro. Por lo menos no este año, tal vez sí el año que viene. Si tenemos el costo de la construcción, en enero dio el índice del costo de la construcción del INDEC 2,4%. La inflación corriendo 1,3% y el dólar corriendo a 1% mensual, claramente el costo de la construcción en dólares va a estar subiendo y de alguna manera te está indicando también que construir una propiedad en algún country en dólares cada vez está siendo más caro y de alguna manera eso sirve para posicionarse en un valor un poco más alto en cuanto al valor en dólares de ese inmueble. Y como bien decís, hay que ver si desde el lado de la demanda podemos sostener ese valor con demanda genuina que te convalide ese nuevo precio de mercado.
Y en todo este combo, ¿ustedes cómo ven concretamente la actividad de la construcción? ¿La ven para arriba? ¿Se va a reactivar concretamente después de unos años que la verdad que fueron muy malos para la actividad de construcción, sobre todo también en el año 2016? Sí, el año 2016 fue un año bastante malo, con caída de más del 10% para el sector de la construcción. Nosotros este año puntualmente somos optimistas, creemos que va a recuperarse, al igual que lo va a hacer casi toda la economía. Hay una trampa también ahí, porque cuando uno haga la comparación interanual, va a estar comparando contra una base bastante baja, que fue la del 2016, como bien mencionás, un año de una contracción importante para el sector. Pero claramente hay algunos indicios o hay algunas variables que nos indican que además podríamos tener una recuperación importante más allá de este rebote. Uno tiene que ver, como bien mencionabas antes, el tema del blanqueo. Otra, la recuperación de la actividad en general y tal vez la recuperación del empleo y del poder adquisitivo de la gente. El tema de los créditos hipotecarios, si se logra realmente posicionar esta herramienta como tractor de lo que es el mercado inmobiliario de consumidores finales, podría aportar mucho valor a todo lo que es el negocio de real estate. Y el otro factor importante a tener en cuenta va a ser todo lo que es la batería de obra pública que viene por parte del gobierno en este año electoral, mucho de eso volcado a todo lo que son viviendas sociales y demás, que claramente empuja de manera directa al sector. ¿Y cuáles son las cosas que vos observás como positivas que empujan concretamente la actividad inmobiliaria y de real estate y aquellas que le juegan en contra, no a favor? Por el lado de las que le juegan en contra, una de las grandes preocupaciones que yo veo hoy, yo creo que después de 10 años de kirchnerismo donde tuviste tasas de interés en pesos negativas, creo que la gente buscó muchísimo refugio en el real estate y hoy de alguna manera con el nuevo programa monetario del Banco Central, el mercado inmobiliario va a encontrar en el sistema financiero un competidor mucho más genuino y leal. O sea, antes era dólar o ladrillo y ahora puede llegar a ser, digamos, tasa de interés. Hoy puede ser ladrillo o tasa de interés y la tasa puede ser en pesos o incluso en dólares. Porque vos tenés, por un lado, el gobierno saliendo a buscar deuda, ya habiendo resuelto el conflicto con los holdouts, regularizado el mercado de cambio y demás, hoy la Argentina está pagando tasas de 6, 7, 8% con un riesgo muy bajo, no es el mismo riesgo que teníamos hace 2 años, y tenés un mercado de real estate que te está rindiendo tal vez, para los que usan el real estate como negocio de renta, entre 2, 3 o 4%. Este 6 y 7% que te rinde el negocio financiero antes no lo tenías, o lo tenías pero con mucho riesgo, y hoy que ese riesgo casi no está. Entonces, hoy el que tiene una posibilidad de o adquirir un inmueble de $100.000 o $200.000 o hacer una inversión financiera, probablemente sea más tentado a hacer lo segundo. Eso por el lado de los menos. Y por el lado de lo más o menos algunos de lo que ya te mencioné antes, el tema de la obra pública claramente va a ser un factor muy importante. El tema de la recuperación del sector agropecuario como generador de divisas y gran derramador hacia el negocio de real estate es realmente también muy importante. Y después tenemos que ver de qué manera toda esta atracción que le quiere buscar el gobierno y también algunos bancos privados a través de los créditos hipotecarios al sector inmobiliario empieza a traccionar en el consumidor final, que es una deuda pendiente. Y en este sentido, si el programa monetario resulta exitoso y si puede empezar a descender gradualmente la tasa de interés a medida que la inflación va bajando, se puede avisorar tal vez en el mediano plazo tal vez un horizonte de créditos hipotecarios a tasas mucho más bajas y empezar a tener un crédito hipotecario parecido a lo que tenemos en Chile con tasas del 4 o del 5 o en otros países de la región. Creo que llegar a ese punto obviamente no va a ser este año ni el año que viene, pero creo que es la gran esperanza para el mercado inmobiliario en la general como para poder crecer en largo plazo. O sea que podríamos esperar para este año una cierta reactivación de la actividad de la construcción, del real estate, pero tampoco pues, se puede esperar un boom, ¿no? Es así. Nosotros no esperamos un boom. Lo que te decía antes, el tema de los costos en dólares de la construcción es un tema a tener en cuenta. La apreciación del tipo de cambio a este costo de la construcción le sigue golpeando aún más. Y el tema de las tasas de interés positivas y la competencia con todo lo que es el tema de deuda pública también le va a estar jugando en contra. Entonces, yo creo vemos la actividad rebotando y recuperándose. Vamos a ver si de alguna manera se pueden acomodar algunos factores clave para que esto pueda entrar en una zona de crecimiento más de mediano y largo plazo sostenible, ¿no? Esteban, contanos para finalizar, ustedes organizan, creo ya es el cuarto
por cuarto año consecutivo, una actividad muy interesante, un evento de economía y finanzas, del cual acude realmente gran parte del ámbito económico y de las finanzas de la Argentina. Contanos cómo viene ahora esta edición que es en marzo y que precisamente también va a estar o va a haber participación de empresas del real estate e incluso un panel que se va a explayar sobre el tema concretamente. La verdad que lo estamos trabajando con mucha expectativa. Como bien decís, es la cuarta edición y no por eso uno la encara con menos ansiedad o menos ganas de llevarla adelante. Al momento ya superamos los 5.000 inscriptos, lo cual nos hace pensar que podemos tener... ¿Para qué fecha es? Esto estamos hablando de 8 y 9 de marzo en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Son 2 días a pura economía, pura inversiones, puro finanzas. Básicamente hay 5 auditorios en simultáneo donde van a hablar más de 150 disertantes con contenido de todo lo que te imagines, de macroeconomía, de política, de mercado de capitales, de sectores. Tenemos charlas sumamente interesantes del sector automotriz, del sector real estate, del sector de seguros, del sector de tecnología. En estos sectores participan los principales presidentes o referentes de cada uno de los sectores. Tenemos 2 salones con más de 30 workshops donde se van a estar tocando directamente temáticas muy particulares, un espacio literario donde se van a estar presentando libros, más de 50 stands en todo lo que es la exposición y la verdad que muchísimo contenido, muchísima información, muchísimo networking. Son 2 días para tomárselos y disfrutar lo que es Expo EFI porque realmente hay mucho para hacer, mucho para aprender y mucho para llevarse. Y el que quiere tener más información o inscribirse, ¿dónde tiene que dirigirse? La inscripción es libre y gratuita, se hace a través de la página web, es www.expoefi.com. Tienen tiempo de hacerlo hasta el día 7 de marzo y después ya nos estaremos viendo el 8 y 9 de marzo en el Hotel Hilton. Bueno, Esteban, muchas gracias. Seguramente nos vamos a estar viendo ahí y participando también activamente. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, José. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.